Hola, ¿qué tal? Mi compañera Guadalupe Vianey Sánchez Pérez y su servidora Yesenia Yadira Ríos García vamos a presentar el tema El lugar del arte para la clase de Historia e Historiografía del Medievo. Para abarcar un contexto histórico y una temporalidad, abarcamos la Edad Media, el cual es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano, y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. La siguiente fase ya es el Renacimiento. ¿Para qué sirve el arte? El arte nos ayuda a conocer la historia, es una aproximación a nuestro pasado, inspira a innovar, es una reconstrucción cultural. Está inspirada por el pensamiento teocentrista, el cual promueve a Dios en el centro del universo, lo cual lo rige todo. También refleja la apreciación de la belleza, manifiesta entender procesos sociales y políticos. Como diría Humberto Eco, el arte, la necesidad de lo divino. Si hacemos una pequeña ecuación, pondríamos primero el sincretismo, la cultura, la necesidad, la religión, la política y el alfabetismo. Y si lo sumamos junto con la pintura, el dibujo, la arquitectura, escritura, escultura y poesía, obtenemos el arte. El siguiente apartado es de ciencia de costumbre. Se tomaron antecedentes de la antigüedad clásica, también fue un reflejo de la cotidianidad, el teocentrismo y la espiritualidad cristiana. El arte se convirtió en un uso y costumbre más que una ciencia. Retroceder al arte antiguo para encontrar pinturas que reflejan la vida cotidiana de la gente con la fidelidad de ésta. Ahora con un humor y atención, lo que dice Gombrich. En la Edad Media se determina el auge de la nueva cultura cristiana y la herencia literaria clásica. Se desarrolla una tradición europea mediante la espiritualidad cristiana y el patrimonio literario antiguo. Conservar aspectos de la literatura, arte, pintura y algunas otras obras clásicas, apegándose a la nueva cultura cristiana. La construcción de discursos cristianos, todos enfocados para el intelectual cristiano, las letras, el arte, las obras y algunos otros textos. Para los religiosos surge una nueva literatura cristiana con base en la tradición clásica. El florecimiento de la actividad de producción manuscrita que reprodujo textos cristianos y textos clásicos. También surge la poesía. Ya existía la poesía pagana que no llegó al siglo VI y más adelante la reemplazó la poesía cristiana. Los autores que utilizamos para realizar esta presentación fueron Carlos Javier Taranilla de la Varga, con Historia breve del arte; Fernando Galván Fraile, con Imágenes del poder en la Edad Media; Craig Harbison, con El espejo del artista; Michel Camille, con Arte gótico, Visiones gloriosas; Gombrich, con Historia del arte; Humberto Eco, con La Edad Media, bárbaros, cristianos y musulmanes. Las obras de arte medievales aparecieron en un contexto donde no existía todavía la definición de arte, ni tampoco existía la de la belleza; incluso tampoco existía el concepto de bellas artes o de artistas. El arte medieval tenía que cumplir tres características fundamentales para hacer ese tipo de arte. Número 1. Tenía que tener un carácter de ofrenda hacia Dios, difuntos o santos. Número 2. Tenía que ser un intermediario entre lo humano y el mundo sobrenatural. Número 3. Había de ser una confirmación de poder. Por un lado, había de ser el poder de Dios y de la Iglesia, y por otro sitio estaba el poder político. El objetivo era conseguir su indulgencia, su gracia, entre otros. Por otro lado, el artista medieval no dudaba de la legitimidad de la riqueza en los adornos de monasterios, iglesias y otros lugares de culto, ya que dicha riqueza era una ofrenda para Dios. El arte solía incluir imágenes con funciones pedagógicas que explicaban los dogmas de fe cristiana y su historia sagrada. El primer tema es la literatura y como subtema la centralidad de la Biblia. Leer la Biblia es una expresión literaria. La lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras está fundamentada con una estructura y lenguaje teológico. Recibe los hechos históricos y religiosos como interpreta la realidad a la conveniencia de un grupo, en parte con la manipulación de la historia para modificar el presente. También contiene significados que trascienden al hombre a la fe. Un ejemplo y pasos a seguir en el comportamiento es la imitación de Cristo, llegar a ser tan perfecto como Dios. A partir del siglo VI, los cristianos asumen una actitud cada vez más crítica respecto a la escuela antigua y a las artes liberales. Dado este nuevo clima cultural, los escritores cristianos se ven llamados a reexaminar y afrontar el saber transmitido por los antiguos.
revelar lo que se ha dicho y transformarlo a lo que los cristianos creen. La literatura monástica fue el recorrido espiritual del monje que procede de la Biblia. Los monasterios son los más grandes centros culturales. La experiencia sentimental de Dios se sustituye por la búsqueda intelectual. El punto de partida seguirá siendo el texto bíblico. Según Humberto Eco, no existe una literatura monástica medieval específica en el sentido de que los monjes escriben en géneros literarios que se encuentran en el resto de la literatura del periodo. La tendencia de buscar a Dios también a través de la literatura. La exégesis, como en este apartado la abordamos como la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto, especialmente bíblico. La exégesis monástica es un género literario preferido por el monacato. Con el monacato hacemos alocución a un conjunto de instituciones propias de los monjes y dedicadas a la vida religiosa. Entre ellos lo menciona Rábano Mauro, el cual fue un escritor, filósofo y teólogo alemán, y radió por sus libros de ciencia, religión católica y profanos para el 776 y 856. Se usan géneros literarios para expresar experiencias personales, cartas, diálogos, etc. Los monjes también practicaban la historiografía. Dentro de la historiografía de la Edad Media es importante rescatar a San Agustín de Hipona, el cual era un santo, doctor de la Iglesia Católica y fue el máximo pensador del cristianismo, que escribió también parte de teología y filosofía católica, el cual su literatura se considera básica para la formación de la cultura. Se conservan 15 escritos de Agustín, en los cuales se rescatan escritos con influencia clásica y manuscritos cristianos, documentos que contienen temática católica. A lo largo de la Edad Media, la representación de los textos clásicos ocurre a través del filtro de la cultura cristiana, la cual presenta una contraposición a la literatura clásica pagana. Los autores de este periodo rechazan el estudio de las letras para centrarse en la oración, teniendo cuidado formal de la literatura pagana clásica. Los mismos autores comienzan a citar pasajes extraídos de la Biblia y se basan en autores cristianos para referenciarlos. Así como se transforma la cultura, se transforma la literatura y el lenguaje. El latín medieval no es igual al latín clásico. La recepción de la literatura clásica se desarrolló en el curso de la Alta Edad Media, según procesos de autoafirmación de la cultura cristiana, la aspiración de los paganos a ser cristianos. La Iglesia, como institución, se convirtió en una protectora del saber europeo, protegió libros y obras de arte de las invasiones bárbaras y después controló el acceso del pueblo a la lectura y a los libros. Los libros anónimos. Muchas de las obras literarias del medievo carecían de autor definido, sobre todo las de corte popular. Eran obras de carácter más atrevido, que permanecían anónimas para evitar la persecución de la Inquisición católica. Caballeros andantes. La literatura caballeresca hace su entrada en el medievo como una forma de ficción en que se convergían los valores y símbolos cristianos con el imaginario fantástico pagano, a menudo representando formas monstruosas y villanas. La lengua, inicialmente, se escribía en latín, lengua en que se dictaba la misa y se transmitían los textos religiosos. Sin embargo, hacia la Baja Edad Media, tienen predominio los textos escritos en lenguas nacionales. Los textos religiosos formaban parte de la literatura más importante del medievo, por lo general escritas por sacerdotes y principalmente eran relatos de la vida de los miembros del santo católico. De los autores podemos destacar a Joaufré Raudel, Rimbaud Arenga, Alonso X el Sabio, Berou, García Rodríguez de Montalvo, Tomás de Aquino, San Agustín, Isodoro de Sevilla y San Ambrosio. Nuestro segundo subtema es la poesía. La poesía comienza a reemplazar las ideologías paganas por las cristianas, situación que afecta a los poetas paganos sustituidos por los católicos. Mantiene una secuencia con los escritos aproximadamente del 768 al 888 después de Cristo, y también un notable aumento en la producción de manuscritos. Una de las ventajas fue la unificación de los textos, nuevos géneros musicales y las reconstrucciones textuales en la Alta Edad Media. Se cultiva la poesía civil, derivada de la cotidianidad, percepciones individuales, la empiria y realidades vividas, así como entre otras cuestiones.
Posterior, la poesía toma un giro en delicados poemas líricos, cancioncillas con arreglos musicales. Con esto nace la secuencia para que los versos puedan coincidir. La escasa alfabetización de la población provocaba que la cultura se concentrara en los monasterios, siendo los monjes los encargados de su transmisión y conservación mediante la copia a mano de manuscritos. El desarrollo del comercio y la burguesía entre los siglos XII y XV da lugar a la llamada Baja Edad Media. Durante el siglo XIV se produce una crisis interna en los reinos cristianos, lo que nos deja que las ciudades se agranden y se transforme su estructura. Los comerciantes detectan el poder y es en esta clase social donde los reyes escogen sus consejeros y funcionarios. Sube por lo tanto la burguesía y se produce una crisis en los ideales religiosos. Esta evolución social se ve plenamente reflejada en la producción literaria. Algunos nobles formarán sus propias bibliotecas. A este proceso contribuirá la aplicación de las primeras universidades. En medio de este panorama social y cultural, había convivencia entre tres comunidades étnico-religiosas, la cristiana, la judía y la árabe. Dos tipos de poesía se cultivan a lo largo de la Edad Media, la popular o tradicional y la culta. La poesía de tipo popular era una obra anónima y colectiva, resultado de un continuo proceso de reelaboración al ser transmitida de forma oral de generación en generación desde tiempos muy remotos. La poesía culta se transmite de forma escrita y es creada individualmente por autores conocidos como Gonzalo de Berceo o Jorge Manrique. Ambas modalidades presentan a su vez dos manifestaciones: la lírica, que expresa los sentimientos íntimos y personales del autor, y la narrativa, que se relata con acontecimientos ajenos a la subjetividad del poeta. En la creación y transmisión de la poesía narrativa medieval cobran especial protagonismo dos personajes, el clérigo y el juglar. El primero era un hombre conocedor de los saberes latino-eclesiásticos, que pretendía acercar el pueblo a los temas cultos y religiosos con un propósito didáctico y moralizador. Su oficio estaba sujeto a los rigores de la métrica y a una esmerada expresión. El juglar era un individuo de vida errante que recorría castillos y aldeas. A cambio de dinero, informaba de los acontecimientos de la actualidad a un público sediento de noticias y divertía mostrando un amplio repertorio de habilidades como juegos de circo, acrobacias, canciones acompañadas de instrumentos musicales o relatos de diversa índole. Su arte era más descuidado y espontáneo que el de los clérigos, y se conocía como maestre del juglaría. La poesía épica estaba integrada por narraciones en verso que cantaban las hazañas de un héroe, el cual presentaba los principales valores de un pueblo. Las narraciones de este tipo, compuestas en la Edad Media, recibían el nombre de cantares de gesta. Los cantares medievales se inspiraron en los hechos históricos, a los que se van superponiendo elementos legendarios que engrandecían la figura del héroe. Solían ser relatos con afán noticiero o propagandístico. Las características. Para facilitar la memorización y la comprensión del receptor, abundaban las repeticiones y los epítetos épicos, fórmulas que se repetían para referirse al héroe y que destacaban alguna de sus características. Por ejemplo, echada en un escaño, dormía el campeador, cuando algo inesperado de pronto sucedió. Son frecuentes las expresiones en las que el juglar se dirige al público para llamar su atención. Son narraciones en verso y lengua romance, leídas en voz alta ante un público poco instruido, y por último utilizaban un lenguaje sencillo. La música estuvo ligada a la iglesia y a las instituciones eclesiásticas, especialmente en los monasterios. La música era utilizada para alabanzas en las reuniones religiosas y poco a poco la música salió de las iglesias para adoptarse en la cotidianidad, expandiéndose hacia el pueblo común y creando nuevas formas de cantos. El canto gregoriano. Los rituales cristianos que se acompañaban del canto eran la misa y los oficios. El gregoriano era un canto monódico sin acompañamiento de instrumentos y su texto religioso estaba escrito en latín. Además de ser monódico,
era a capella, es decir, a una sola voz y sin acompañamiento instrumental. Perseguía una exaltación estética espiritual de acercamiento a Dios, gracias a su concentración, solemnidad, sobriedad y sencillez. Polifonía. La polifonía se define como el conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico. Ars Antiquia. Es el periodo de la música medieval que comprende los siglos XII y XIII, en el que se da la famosa Escuela de París. De esta escuela surgirán dos músicos de enorme relevancia, Lionin y Perotin. Con ellos nace un nuevo sistema polifónico que llamamos conductus, es decir, la melodía principal no es gregoriana, sino inventada por el compositor y tenía un ritmo más o menos procesional. Ars Nova. La polifonía se perfecciona con el Ars Nova, periodo que extiende desde comienzos del siglo XIV al Renacimiento. El Ars Nova supone una importante revolución en él que hasta entonces había sido el canto gregoriano. Algunos de los instrumentos más utilizados en la Edad Media fueron dulzaina, arpa, dulcimer, salterio, organistrum y fídula. En la arquitectura se desarrollaron tres estilos, el bizantino, el romántico y el estilo gótico. Los principales hechos que influyeron a la producción arquitectónica medieval fueron el enrarecimiento de la vida en las ciudades, con la consecuente ruralización y feudalización de Europa, y la hegemonía de en todos los órdenes de la Iglesia Católica. A medida que el poder secular se sometía al poder papal, pasaba a ser la Iglesia la que aportaba el capital necesario para el desarrollo de las grandes obras arquitectónicas. La tecnología del periodo se desarrolló en la construcción de las catedrales. Para esta temporalidad, la palabra arquitecto no existía. Las edificaciones se llevaban a cabo por todo el pueblo como un trabajo en común. Es el origen de las asociaciones que terminará conociéndose como masonería. La construcción de templos con dimensiones elevadas busca resaltar la grandeza de Dios, en el caso de la religión católica, para demostrar lo pequeña que es la humanidad ante los ojos y la casa del Creador. Las estructuras tan altas demuestran que es posible alcanzar el reino de los cielos. La arquitectura románica de la Edad Media fue el primer gran estilo de arquitectura que se desarrolló después del colapso del Imperio Romano. Estilo románico. Abarca desde Francia, el sur de Alemania, Italia, Inglaterra, norte de la parte ibérica, estribaciones nórdicas y orientales. Número 1 de sus características. La piedra utilizada en la arquitectura románica era cortada con precisión. Número 2. El uso del arco románico hizo que la piedra se apoyara en el centro en la construcción del arco. Número 3. Las contrafuertes se introdujeron como soporte del diseño básico de la arquitectura románica en la época medieval. Número 4. La bóveda fue desarrollada para permitir la construcción de techos de piedra. Había bóvedas de cañón o túnel, que consistían en una superficie continua de secciones semicirculares o puntiagudas que se asemejaban a un cañón o túnel que había sido cortado por la mitad longitudinalmente. Una catedral medieval era considerada un museo en sí mismo, ya que albergaba varias muestras de arte y artesanía. Los edificios de la catedral y otras arquitecturas religiosas medievales eran expresiones de fe, además fueron canales de energía creativa durante la época medieval. Las iglesias gastaron grandes sumas de dinero para el embellecimiento y la creación de estos edificios.
Además, la Iglesia concedió indulgencias para aquellos que deseaban ayudar a construir iglesias y estructuras catedrales. Un templo románico es un edificio de piedra labrada orientado con la cabecera al este. Tiene un cimborrio, campanarios románicos, fachadas, plantas y mampuestos. Tenemos unos ejemplos. La arquitectura románica fue esencialmente religiosa, abarcaba iglesias, catedrales, monasterios, aunque también se construyeron fortalezas, es decir, castillos de Dios. La mayoría de las estructuras arquitectónicas durante estos tiempos estaban altamente caracterizadas por el uso de pilares en lugar de columnas. En general, los constructores medievales preferían los arcos redondos en ese momento. Las características de la arquitectura medieval y de estilo gótico incluían vitrales, el uso de contrafuertes, voladores, agujas, altas, gárgolas y arcos que apuntaban en lugar de ser redondos. Características principales. El uso del arte gótico llevó a la construcción de estructuras ligeras y ventiladas, aperturas de ventanas más anchas. Tenían ventanas con rosa gótico, contrafuertes de vuelo, un mayor número de torres, diseños decorativos y esculturas incluyendo gárgolas. El arte gótico era puntiagudo. Los arquitectos y constructores medievales descubrieron la asombrosa fuerza y estabilidad del uso de los arcos apuntados. El arco gótico apuntado proporcionaba una mayor flexibilidad, que también podía abarcar mayores distancias, así que esto permitía que las bóvedas fueran más altas y anchas. Las paredes eran más delgadas y tenían ventanas más anchas que fomentaban el uso de vitrales y los distintos rosetones góticos. Estos son ejemplos de vitrales. La pintura es la reproducción pictórica del arte medieval. La pintura medieval era sobre todo una pintura religiosa dentro del arte religioso, salvo excepciones que se hacen más numerosas al final de la Edad Media, como por ejemplo retratos, sobre todo que aparecen en una composición teológica. La representación del paisaje suele limitarse al fondo de las composiciones, que en muchas ocasiones se limita a un color plano. En el caso del dorado simbolizaba la eternidad, o se llena con figuras de forma casi obsesiva. No se utiliza la perspectiva geométrica, la perspectiva aérea está del todo ausente y suele usarse la perspectiva jerárquica, con representaciones a un mayor tamaño de la figura más importante en el rango teológico o social, sin consideración de su ubicación en el espacio. Características principales de las pinturas en la época medieval. Las pinturas carecían de naturalismo y expresividad. Se pintaban sobre todo temas religiosos. Se utilizaban colores intensos y el contorno de las figuras se perfilaba con una gruesa línea y negra. Las partes del cuerpo que más se resaltaban eran los ojos y las manos y no aparecían paisajes de fondo. La pintura mural. Se denomina así porque se realizaba sobre los muros de las iglesias y también sobre las bóvedas. Las más importantes se realizaban en el ábside principal y utilizaban la técnica del fresco. Los temas principales eran el Pantocrátor y la Virgen con el Niño. La pintura sobre tablas. Aparecen principalmente en los altares y eran para realizar pequeños retablos. Utilizaban la técnica del temple y los temas principales eran la vida de los santos y los mártires. Las miniaturas eran pequeñas pinturas con las que se ilustraban libros, códices, Biblias, etc., y que acompañaban a los textos. Aquí tenemos un ejemplo de San Miguel luchando contra el dragón del Apocalipsis sobre el monte de San Michel. La pintura románica era un arte subordinado a la arquitectura. La necesidad de obtener una rápida impresión religiosa en el visitante a la iglesia, tan pronto como entraran en el edificio, hizo que el uso de la pintura fuera un recurso sumamente valioso. Características de la pintura románica. Esta era empleada para resaltar los mensajes religiosos de las iglesias y las abadías con una representación antinaturalista de la realidad. Las pinturas narran de manera simple la palabra sagrada. Las pinturas son generalmente bidimensionales y se presentan de manera frontal, de modo que no hay profundidad.
emplea colores vivos e intensos, emplea distribución espacial jerárquica para distinguir los personajes de mayor importancia, tiene composiciones simétricas y ausencia de perspectiva, hay poca importancia en la luz y en el modelado, y el fondo es liso, con toda la atención de centrar en la figura. La pintura románica tiene una clara intención simbólica y divulgática. Trata de narrar la palabra sagrada de una manera que sea entendible para todos los habitantes de Europa en la Edad Media, que en su mayoría eran analfabetos. Las principales técnicas de pintura románica eran pintura al fresco, pintura al temple y pintura de cera. En este contexto, se podría decir que las imágenes eran el medio principal de transmisión de mensajes. La pintura al fresco consistía en que el albañil preparara un área determinada de mortero o yeso suave en el que el pintor trabajaba directamente. La pintura al temple se realizaba de igual manera que en la técnica anterior, sobre una superficie preparada anteriormente de yeso, que en este caso se humedecía de nuevo por completo. La pintura de cera derretida, conocida ya desde época romana, se llevaba a cabo mediante la mezcla de colores en polvo con cera que se fundían y se introducían sobre la superficie a pintar utilizando una espátula metalizada. La pintura sobre vidrio hacía el uso de la luz solar que iluminaba los vidrios pintados para dar la impresión de una mayor divinidad, consiguiendo abrumar al espectador. Obras: San Clemente de Tajul, Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, de la Capilla Sixtina de Románico, Veracruz de Maderuelo. El empleo de figuras era cada vez más realista, se empleaba la perspectiva en la pintura y las técnicas más empleadas eran el temple y el óleo, que permitían un acabado más preciso que el fresco. Grandes pinturas góticas: Madonna en Toronet de Cimabue, 1280, Maestra altar de Ducio, 1311. La escultura corresponde al estilo gótico, el cual fue un fruto de la cultura de los godos, los que ayudaron a la caída del Imperio Romano y al surgimiento de la Edad Media. Se observa en la decoración de las grandes catedrales y otros edificios religiosos. Se cultivó un estilo que quería transmitir espiritualidad, alejándose de la anatomía real del cuerpo humano. Pronto evolucionó hacia un naturalismo más grande, hacia el realismo, a partir de una absorción progresiva de influencias clásicas y una observación más profunda de la naturaleza. La escultura, al igual que la pintura, ofrecía un claro mensaje religioso y educativo para acercar la palabra sagrada. Características de las esculturas: las figuras se adaptaban a la arquitectura, estaban adosadas a los muros, columnas, pilares, capiteles, portadas, etc. Tenían una función educativa. Como la mayoría de las personas no sabían leer, las imágenes les enseñaban los personajes y temas religiosos. En los tímpanos, la composición tiene siempre la figura de Cristo como el eje de la representación. La expresión de las figuras es en ocasiones muy exagerada y en otras muy plana. El resultado final de la obra es muy tosco y rígido. Las esculturas de conjuntos, es decir, todas las figuras se muestran a la misma altura para representar la igualdad ante Dios. Las esculturas pintadas emplean colores vivos y brillantes. Ejemplos: en piedra. Aparece principalmente en los tímpanos de las portadas, en las jambas y capiteles. Los temas más representados en piedra son el Pantocrátor y escenas del juicio final. En madera. Aparecen principalmente en los altares. Los temas más representados son la Virgen con el Niño y el Cristo crucificado. Características de la escultura gótica: los materiales empleados eran típicamente piedra y en ocasiones madera, policromada, marfil o metal. La técnica empleada es la talla en piedra haciendo uso del cincel, taladro o trémpano. Más realista que el arte románico, con mayor profundidad y cuerpos más precisos. En estética predomina el naturalismo idealizado, es decir, las figuras se humanizan y se dota de volúmenes los cuerpos para incrementar las expresiones y el movimiento. La función didáctica era que además de decorar las esculturas buscaban educar al pueblo. Imagen de Dios. A diferencia del arte románico,
en el cual Dios se presenta como una figura temible y justiciera. En el arte gótico se presenta un Dios paternal, amable, misericordioso y cercano. En la tipología se desarrolla un nuevo tipo de escultura, es decir, sepulcros, sillas de coro, púlpitos, que emplean generalmente madera y se desarrollan verdaderas obras de arte. En la temática, el arte está dominado por la Iglesia, de modo que no hay creación artística ni invenciones nuevas, sino que todo se realiza por encargo y por lo general la temática es religiosa, es decir, Dios, apóstoles, paisajes de la Biblia, vidas de santos y similares son los temas los que los artistas esculpen. Ejemplos. Los ejempla eran textos recibidos de la tradición oral para ser leídos en voz alta ante un público, luego como archivos de relatos para ser utilizados en la predicación, dentro del concepto más amplio de oratoria aplicado a los estudios medievales. Es un cuento o fábula con función moralizadora o doctrinal. El autor se permitía tomar ejemplos tanto de origen sagrado como profano. Así como es una tradición oral, se compartía conocimiento a través de las palabras. La mayoría de la población no sabía leer ni escribir, solo los eruditos. En el caso de estudiosos y monjes, la literatura rompía fronteras entre la oralidad, la escritura y la literatura. Se decía que la palabra hablada vivía en el tiempo. La función del ejemplo era servir de prueba con qué sostener las afirmaciones doctrinales, religiosas o morales. La tradición oral estuvo influenciada por la parábola que Jesús enseñaba. La oralidad se extendió por toda la Edad Media gracias a la labor de los frailes, que tuvo una gran importancia en la formación de la cultura cristiana occidental, también así como los apóstoles difundían la palabra de Jesús. El género de los ejemplas llegó a incluir diversos tipos de narrativa, como anécdotas, casos, leyendas, cuentos, fábulas y demás. Según Jacques Le Goff, un relato breve dado como verídico y destinado a estar inserto en un discurso para convencer a un público. Un modo de persuasión que toma la forma de relato. Es lo que decía Jacques Le Goff. La intención de la oralidad es ayudar al hombre a recordar lo necesario para la salvación de su vida y para la educación de los clérigos. El nacimiento, el ejempla, fue un género perteneciente a una etapa intermedia en el desarrollo de la cultura occidental entre la oratoria y la literatura. El diálogo era la principal función para que los clérigos educados pudieran comunicar con eficacia al pueblo llano los conceptos teológicos que sustentaban su mensaje de salvación. Llegar al pueblo usando un lenguaje adaptado a él sirvió para que gran parte del material de los ejemplos se tomara de patrimonio oral. La forma de escribir se adapta a la forma de leer. Con el tiempo se desarrolló la lectura en silencio, lo que favoreció una nueva espiritualidad que acabó por abrir las puertas a la revolución protestante. La intimidad que supone la lectura con los ojos y en silencio permitió el desarrollo de una literatura erótica y obscena. La llegada de la imprenta dio pie a que ocurrieran nuevos cambios en Occidente, el que se desarrollara el protestantismo o hacer que la alfabetización fuera una meta alcanzable. Pero la imprenta, pero la imprenta también hizo que la cultura europea se orientara cada vez más hacia la vista, dejando el oído en un lugar secundario, la lectura a solas y en silencio. A partir del desarrollo de la voz interior, la relación entre el lector y el texto sagrado fue cada vez más directa. La imprenta hizo que desapareciera una figura que había sido importante en periodos anteriores, el copista. Ahora las copias de los textos, reproducidos mecánicamente, eran todas iguales. El punto número 8 son los debates literarios y para poder abordar este tema tenemos que contemplar la idea de que para tener una buena comunicación en conjunto y que todos hablaran el mismo lenguaje se empleó el latín medieval, el cual era un estilo de escritura que permitía una mejora de la comunicación entre la minoría y la mayoría de la población cultural en gran parte de Europa. Bueno, los debates literarios fueron la causa por la que se conservan escasos testimonios escritos, porque quizá fue una prueba de su gran difusión. También porque eran tan populares que nadie se dedicó a preservarlos. Muchos de ellos vivieron solo de boca en boca. Los debates medievales de toda Europa son obras donde se enfrentan dos personajes en conflicto. Pueden ser personas, animales, plantas, religiones, así como sus representantes, eminencias históricas o literarias como objetos, estaciones del año o figuras alegóricas. De esta manera, a lo largo de diversas disputas, contiendas cristianos y judías.
Estos personajes pelean dialécticamente en algunos casos para demostrar quién tiene la supremacía en sus respectivos campos. Se abordaban temas de gramática, geometría, retórica, dialéctica, música, astronomía, aritmética y geometría. Un profesor medieval debía ser capaz de defender sus postulados en contienda pública. Eran pensadores y disputadores. Los alumnos se ejercitaban también en el arduo arte de la disputa. Se organizaban discusiones escolares para solucionar cuestiones. Una cuestión se origina cuando dos partes hablan sobre el mismo asunto, asumiendo posturas contrarias. Las disputas seguían reglas precisas. El maestro presentaba una cuestión. Los estudiantes tomaban alguna de las dos posturas y discutían. Un alumno más avanzado respondía a los comentarios. Al final, el maestro aclaraba los puntos más relevantes, hacía una síntesis de lo comentado y establecía una determinación. Los debates literarios tuvieron éxito no solo porque calcaban los procesos de instituciones importantes, sino porque también reflejaban la cosmovisión del hombre medieval. Un mundo dividido en parejas de contrarios, un mundo en el que el paraíso y el infierno eran tan ciertos y tan opuestos.